Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 4. Te invito a orar a nuestro Dios. Querido Señor, al abrir tu palabra necesitamos urgentemente que tú nos acompañes con el poder de tu Espíritu para que podamos entender tu palabra y guardarla en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que estudiamos de tu palabra. Por eso necesitamos tu Espíritu para que nos dé fortaleza y ánimo y poder seguir adelante nuestra vida cristiana. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando Adán y Eva deciden comer del fruto prohibido, no era que el fruto fuera mágico o tuviese poderes especiales, sino que este acto demostraría que rompían el pacto con Dios. El pacto que Dios hizo con los hombres era sencillo. Yo, dice Dios, les doy la vida, les doy el planeta Tierra para vivir, pero con una condición: que me acepten como Dios y me amen de corazón. Al romper el pacto, Dios no estaba obligado a cumplir su parte del pacto y el hombre debía morir, es decir, no existirían los seres humanos en el universo. Lamentablemente el hombre eligió el camino de la desobediencia y la maldad, entonces ella hace su obra terrible en el corazón del hombre. Ahora es egoísta, avaro y lleno de ambiciones malignas, sin importar que su avaricia cause dolor a otros. El resultado del pecado y la maldad ha creado una sociedad injusta y llena de dolor. Pero Dios le da al hombre una segunda oportunidad, y esta se hace posible por la muerte de Cristo. Pero Dios le da al hombre esa segunda oportunidad, y esta se hace posible a través de los méritos de Cristo Jesús. Dios desea cambiar esta realidad, volver al hombre a su situación original. De eso se trata el plan de salvación. El capítulo 4 de Eclesiastés describe el problema de la opresión, la avaricia, la pereza y destaca el peligro de la soledad y nos muestra el mejor camino a seguir. Este capítulo trata 3 temas generales, del cual vamos a sacar grandes lecciones espirituales. El primer tema general que se desarrolla es el de la opresión, versículos 1 al 6. La descripción que hace Salomón de la situación de los oprimidos fácilmente describe la situación del mundo de nuestros días. Leamos el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consolara. No había consuelo para ellos, pues la fuerza estaba en manos de sus opresores. Habla del clamor de los oprimidos sin que nadie los escuche. Son maltratados que provienen de los que tienen el poder. Terrible situación de un mundo gobernado por el egoísmo y la avaricia. El hombre no siente compasión por los trabajadores y los oprime sin compasión para poder enriquecerse más. Este cuadro para nada agrada al Señor. Las lágrimas de los oprimidos conmueven a Dios. ¿Cómo le gustaría al Señor cambiar esta situación? Por eso ha prometido volver a esta tierra y poner fin a la maldad y a los malos. Leamos los versículos 2 y 3. Alabé entonces a los finados, los que ya habían muerto, más que a los vivos, los que todavía viven. Porque tuve por más feliz que unos y otros al que no es, al que aún no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. El escritor dice que a veces la maldad es tan grande que es mejor estar muerto y descansar o no haber nacido para ver la terrible maldad. Jesús se refiere que a veces la conducta de ciertas personas es tan grave que les era mejor no haber nacido, porque ahora que han cometido estos actos terribles, van a tener que dar cuenta de su conducta. En el versículo 4 dice: he visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
Describe que a veces la motivación de los hombres para querer tener más y más es la envidia. Es querer tener más que los otros. La envidia genera amargura a medida que se agudiza la competencia. Pero si esa es la motivación para trabajar duro, es como darle golpes al viento. Es perseguir el viento, es una obra en vano. Por otra parte, en contraste, está la obra del perezoso que no procura afanarse por nada y que resalta o resulta en la miseria. Versículo 5. El necio se cruza de brazos y se consume en sí mismo. La mejor explicación de este texto es que el insensible Aragán llega a una pobreza extrema y con él su familia. Hay muchos que pudiendo hacer algo para avanzar, no lo hacen por pereza. En un mundo agitado por la competencia y lleno de ambiciones egoístas, el llamado del sabio es a la serenidad. Versículo 6. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Es decir, aprender a tener paz mental, reposo y bienestar. Esto vale más que una vida agitada que corre y corre y no alcanza la satisfacción personal. Una vida plena y feliz no depende de la abundancia de las cosas. El segundo tema que desarrolla este capítulo es el de la unidad, versículos 7 al 12. Pero lo primero que describe en esta sección es otro fenómeno de la vida que es la avaricia. Leamos los versículos 7 y 8. Me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Un hombre está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano. Nunca cesa de trabajar. Sus ojos no se sacian de riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida de todo bienestar? También esto es vanidad y duro trabajo. El diccionario define avaricia así: afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Salomón habla de un hombre solo, que lucha por alcanzar más dinero, que lucha por tener más, pero está solo. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación a alcanzar si no tiene con quién disfrutar la vida, si solo piensa en sí. Es una persona que nunca encontrará satisfacción de la vida y al final todo lo que ha trabajado, ¿para quién será? La motivación de muchas personas a trabajar con ánimo y esforzarse para dar a la vida una vida tranquila y suplir sus necesidades es una motivación especial para seguir adelante. Pero una persona solitaria, ¿para qué o para quién será su trabajo? El contraste se presenta a la persona que trabaja en equipo, versículos 9 al 11. Leamos el versículo 9. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Dos obreros pueden hacer un mejor trabajo que uno solo. El sentido de solidaridad, de apoyo, se convierte en una realidad cuando trabajan en equipo y ayuda mutua. Esto se contrasta con el solo, versículo 10 y 11. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay de aquel que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. También, si dos duermen, juntos se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? La caída puede ser física o el fracaso de una empresa. E incluso un viaje en aquella época era peligroso si lo hacía solo. En cambio, dos tienen mayor probabilidad de protegerse contra los ladrones. Así que el solo cae y no hay quien le dé la mano, no hay quien le dé calor, no hay quien le ayude a enfrentar los problemas. Dos aplicaciones de este texto. La relación entre esposos. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso creó al hombre y la mujer, para que conformara una pareja. Unidos enfrentan los embates de la vida. Unidos se dan motivación para seguir adelante. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, los envió de dos en dos. Esta es una segunda aplicación. Ninguno fue enviado solo, y esto tiene como objetivo que la vida espiritual y el cumplimiento de la misión es mejor cuando trabajamos en apoyo mutuo y en unidad. Pero es curioso lo que vemos en el versículo 12, cuando leemos: a uno que prevalece contra otro, dos lo resisten,
pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Óigame, está hablando de 2, pero termina hablando de 3. Leamos en la traducción del lenguaje actual. Una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 se unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Así que viene hablando de 2, pero termina hablando de una cuerda de 3 hilos. 3 cordones separados pueden romperse con cierta facilidad, pero cuando se los tuerce y convierten en una sola cuerda, es muy difícil romperlos. En la vida del matrimonio, 2 es mejor que 1, pero 3 los hace más fuertes. En este caso sería el esposo, la esposa y Jesús. Y en la obra que el Señor encomendó nos dice que si nos reuniéramos 2 para orar, Él estaría allí. Y si 2 nos ponemos de acuerdo en pedir algo al Señor, Él lo concederá. El tercer tema que se trata es: el joven con sabiduría es mejor que el rey viejo y el necio. Versículos 13 al 16. Leamos el versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. La sabiduría no tiene que ver con edades o con posición, sino con la disposición que tenemos de aprender y ser guiados por Dios. Es mejor aquel que tiene esa disposición que el hombre necio que tercamente defiende su posición y no recibe consejo. Hay algo interesante en el versículo 14 cuando dice: aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. El significado es que un joven puede vencer las desventajas que enfrenta, y si así lo desea y es sumiso, puede alcanzar el éxito en su vida. Aquí habla de un rey joven y sabio que sale de la cárcel y llegó a ser rey. Podría ser una referencia a la historia de José, quien el mismo faraón lo nombró segundo al mando de todo el reino porque reconoció que no existía un hombre con mayor sabiduría que el joven José. Entonces termina el capítulo hablando de la emoción que experimenta la multitud ante la ascensión del nuevo gobernante. Leamos el versículo 15 y 16. Y vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que ocupará el lugar del otro rey. La muchedumbre que lo seguía no tenía fin, y sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. En la realidad, cuando sube David, estaban contentos, pero ahora que llega Salomón, la multitud se olvida de David y ahora siguen a Salomón. Además dice que muchos no siguieron el ejemplo del rey, fueron necios en su opinión, como el faraón que se enfrentó a Moisés por su vanidad y no quiso admitir el consejo de Dios y llevó a su nación a la ruina. Dios quiere que nuestra vida pueda encontrar esa serenidad y paz que viene de una vida cuyos valores están por encima de las circunstancias de este mundo. El mayor milagro a veces consiste en que el Señor nos dé un corazón lleno de paz y seguridad en medio de la adversidad. Por eso hoy escucha el consejo del Señor, transita por el camino que te muestra y así podrás disfrutar del bienestar que solo Dios da al ser nuestro amparo, refugio y fortaleza. Que el Señor hoy derrame su bendición en tu vida y puedas alcanzar esa fortaleza espiritual que necesitas para enfrentar los desafíos diarios. Que el Señor te acompañe, es mi oración. Amén.